Una vez más, bienvenidos a Documental Siniestro, y hoy quiero contarte otra escalofriante historia. Gretchen Anthony nació el 8 de enero de 1969 en Doylestown, Pensilvania. Vivía en el pequeño pero muy rico pueblo de Jupiter, Florida, junto a su esposo, llamado David Anthony, y una hija de 12 años de un matrimonio anterior. Ella es originaria de Pensilvania, donde nació, se mudó a Nueva Jersey y luego a Florida. Tiene un hermano gemelo y una hermana, además de muchas amigas con las que era muy cercana. Dado que la mayoría de la familia de Gretchen vivía lejos, fueron sus amigos quienes se convirtieron en sus personas más cercanas. Una de sus mejores amigas recuerda a Gretchen de la siguiente manera: Gretchen tiene un corazón increíblemente amable, literalmente irradia luz. Es muy atenta, tiene un alma bondadosa. En Nueva Jersey, Gretchen trabajó como maestra durante mucho tiempo. Después de mudarse a Florida, se convirtió en gerente de un club de fitness y luego encontró un trabajo bien remunerado. Consideraba al mundo laboral como su segunda familia. Dedicaba su tiempo libre a su amada hija, a quien consideraba su mayor logro en la vida. Gretchen se mantenía ocupada con su hija, la lectura y el deporte. Era una verdadera fanática del deporte y la alimentación adecuada, y se preocupaba por su salud y apariencia. Fue en el club de fitness donde Gretchen conoció a su segundo esposo, David Anthony. Trabajaba como entrenador personal y David, el entrenador, era 7 años más joven. Era muy popular en el trabajo. Mujeres de toda la zona venían a sus entrenamientos para ver al joven y musculoso entrenador. Incluso se creía que él era la razón por la que el club de fitness estaba teniendo tanto éxito. David era muy carismático y capaz de encantar tanto con palabras como con su presencia. Gretchen se enamoró de él casi inmediatamente, y amigos y conocidos en el club de fitness notaron de inmediato que había algo entre ellos. El romance se desarrolló rápidamente y ya en 2015, después de varios meses de relación, la pareja se casó en Las Vegas. Al principio, las cosas iban genial para la pareja. David se convirtió en un gran padrastro para la hija de Gretchen, y la niña misma lo llamaba papá. Sin embargo, ya en 2019, 4 años después de la boda, Gretchen y David pasaron por una crisis en la relación. Pronto David se mudó de la hermosa casa de su esposa a la de su madre. Los problemas en el matrimonio comenzaron debido a la psique inestable de David. Incluso sus padres creían que tenía trastorno bipolar, pero no había un diagnóstico oficial. La condición de su esposo asustaba mucho a Gretchen. A veces David hablaba sobre el fin del mundo en su auto y empezó a almacenar comida y pertenencias. Pronto Gretchen incluso comenzó a dormir con un cuchillo bajo su almohada y monitoreaba los movimientos de David alrededor de la casa con la ayuda de cámaras. El día de Navidad de 2019, David robó todas las pertenencias personales de Gretchen y las amontonó en su auto, creyendo que de esa manera estarían seguras ante el inminente fin del mundo. Fue entonces cuando Gretchen decidió que la relación de la pareja estaba llegando a su fin. Ya no se sentía segura. David, por otro lado, negaba cualquier problema de salud mental y se negaba a recibir ayuda profesional. Creía que solo el deporte lo ayudaría. Mientras tanto, Gretchen seguía yendo a trabajar, criando a su hija y asistiendo al club de fitness, donde una vez comenzó su relación con David. En febrero de 2020 solicitó el divorcio, creyendo que su relación con su esposo estaba agotada. Pero incluso después de la separación, David seguía yendo a la casa de Gretchen sin querer perder a su esposa. Alrededor de ese mismo tiempo, ocurrió el primer pico del coronavirus y los países empezaron a introducir medidas anti-coronavirus uno tras otro. Los lugares públicos fueron cerrados, los vuelos cancelados y la gente comenzó a ser puesta en confinamiento en casa debido al virus, encontrándose aislada. Gretchen pasó su tiempo tranquilamente. Ella veía telenovelas y relajaba a Gretchen. No creía que el autoaislamiento duraría mucho tiempo e incluso se burlaba en su página de Facebook de aquellos que compraron papel higiénico en paquetes al inicio del coronavirus. Su último post en el muro fue el 19 de marzo. Ella colocó la cita en su página: cuando el caos está a tu alrededor, la elección más sabia es crear paz.
dentro de ti. Tu paz brilla hacia afuera y apoya la creación de una nueva armonía en la mañana. Del lunes 23 de marzo, se esperaba que Gretchen regresara al trabajo, pero no se presentó en la oficina y no proporcionó ninguna notificación sobre su ausencia, lo que era poco característico de ella. La preocupación creció entre sus compañeros de trabajo, ya que ninguno de ellos había tenido noticias de ella durante todo el día, aumentando las circunstancias inusuales. En los días siguientes, los compañeros de trabajo de Gretchen, su jefe, y algunos de sus amigos recibieron correos electrónicos y mensajes de texto supuestamente de la cuenta y el número de teléfono de Gretchen. Entre estas correspondencias, sus compañeros de trabajo recibieron un correo electrónico desde la dirección de correo electrónico de trabajo de Gretchen, en el que explicaba que había tenido fiebre leve durante el fin de semana y se había despertado con falta de aliento esta mañana. Consecuentemente, afirmó haber programado una prueba de COVID-19 en el hospital. A medida que los mensajes preocupantes continuaban circulando entre los compañeros de trabajo de Gretchen, incluido uno que indicaba un diagnóstico de un caso agudo de coronavirus y una cuarentena subsiguiente en el centro médico de Júpiter, la sospecha creció con respecto a la autenticidad de estas comunicaciones. Los asuntos se intensificaron cuando mensajes adicionales sugerían la transferencia de Gretchen a la custodia de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y su supuesta reubicación en una instalación en Belglade. Reconociendo la discrepancia en el tono y contenido de estos mensajes en comparación con el estilo de comunicación habitual de Gretchen, sus compañeros de trabajo se alarmaron cada vez más. Se pusieron en contacto con la madre de Gretchen para preguntar sobre su paradero y bienestar simultáneamente. El jefe de Gretchen tomó la iniciativa de solicitar una verificación de bienestar de la policía. Cuando las autoridades visitaron la residencia de Gretchen en respuesta a la verificación de bienestar, descubrieron que no estaba presente. Investigaciones posteriores con el Centro Médico de Júpiter no arrojaron un paciente que coincidiera con la descripción de Gretchen. De manera similar, las investigaciones sobre la supuesta instalación en Belglade no produjeron. La investigación adicional realizada por la policía reveló que el teléfono de Gretchen había registrado actividad enviando señales desde una torre en la ciudad de Pensacola el 25 de marzo, seguido por otra señal desde una torre en Texas unos días después. Estos hallazgos plantearon aún más preguntas sobre el paradero de Gretchen y la validez de los mensajes recibidos por sus compañeros de trabajo. La policía contactó a David, quien les informó que creía que Gretchen estaba recibiendo tratamiento por COVID-19. Además, sugirió una posible explicación para la desaparición de Gretchen, mencionando que había descubierto fraude fiscal en su lugar de trabajo. David declaró que Gretchen había denunciado este fraude y estaba preocupada por posibles represalias como informante, temiendo que alguien pudiera visitar su hogar para enfrentarla. Sin embargo, tras la investigación, la policía encontró que la información de David era inexacta. No obstante, una investigación adicional reveló que alguien había visitado la residencia de Gretchen, aunque no por las razones que David había indicado. Posteriormente, la policía obtuvo una orden de registro para el hogar de Gretchen. Según los vecinos, el 21 de marzo, escucharon un grito perturbador y llantos de dolor provenientes del patio o garaje de Gretchen. Alertaron a las autoridades y al día siguiente notaron un olor inusual que se asemejaba a una mezcla de agua y productos químicos emanando del garaje de Gretchen. Al registrar la residencia de Gretchen, la policía descubrió importantes manchas de lejía en el garaje, junto con salpicaduras de sangre encontradas en diversas áreas de la casa, especialmente en la pared del dormitorio principal. Además, encontraron lo que parecían ser toallas manchadas de sangre dentro de la lavadora. Gretchen tenía una cámara de timbre Blink instalada en su puerta principal y la policía revisó las imágenes del 21 de marzo. En esa mañana, la cámara capturó a una persona alta parada dentro del porche con mosquitero. Cuando Gretchen abrió la puerta y salió, la cámara registró a alguien gritando. Más adelante,
Imágenes de video recuperadas por la policía desde el interior de la casa de Gretchen revelaron a una persona tendida en el suelo cerca de una garrafa de agua, en el garaje, con sangre aparente visible en la garrafa. La persona alta previamente observada en las imágenes del porche fue vista en este video alcanzando la cámara del garaje con una mano enguantada y tirándola hacia abajo. Un testigo identificó a esta persona alta como David Anthony, quien mide 6'7" de alto. La cámara de seguridad exterior de un vecino grabó imágenes de un vehículo que se asemejaba al auto de David saliendo de la residencia de Gretchen el 21 de marzo. Siguiendo esta pista, la policía localizó a David en Nuevo México y lo arrestaron el 31 de marzo. También confiscaron su vehículo, identificado como una camioneta Nissan Frontier negra modelo 2016, después de que un perro cadáver indicara la presencia de descomposición. Además, dentro de la casa de Gretchen, otro perro cadáver entrenado para detectar descomposición también alertó a su adiestrador sobre posibles evidencias. La policía interrogó a David sospechando que era la persona que visitó la residencia de Gretchen el 21 de marzo. A pesar de no poder localizar a Gretchen, sospechaban de juego sucio y creían que había sido asesinada, con David siendo el principal sospechoso. A medida que avanzaba la investigación, la policía acumulaba evidencia contra David. Pudieron establecer que al mismo tiempo que el teléfono de Gretchen se registraba en Pensacola, David también estaba presente en la ciudad. Las imágenes de vigilancia lo mostraban intentando empeñar algunas joyas de Gretchen en una casa de empeño. La policía también descubrió evidencia que vinculaba a David con la desaparición de Gretchen. Determinaron que cuando el teléfono de Gretchen se registró en Texas, el teléfono de David también se conectó a la misma torre en Texas en ese momento, profundizando en los movimientos de David entre el 21 de marzo, día en que Gretchen desapareció, y el 31 de marzo, día de su arresto. La policía descubrió evidencia convincente. Las imágenes de vigilancia capturaron a David estacionando su camioneta en el Centro Médico Júpiter el 23 de marzo. Al día siguiente, las imágenes lo mostraban estacionando el Mini Cooper de Gretchen en el mismo lugar. Al examinar el auto de Gretchen, las autoridades descubrieron sangre en el volante y la palanca de cambios, lo que añadió peso a las sospechas contra David. David fue extraditado a Florida y acusado formalmente de asesinato y secuestro en relación con la desaparición de Gretchen. A pesar de los cargos, las autoridades aún desconocían el paradero de Gretchen y las circunstancias que rodearon su muerte. Sospechaban que David había realizado varias acciones, incluido el envío de correos electrónicos a los colegas de Gretchen desde su cuenta de trabajo y el envío de mensajes de texto engañosos a sus contactos sobre su supuesta transferencia al hospital. Aunque las fuerzas del orden creían haber acumulado suficiente evidencia para asegurar una condena contra David en el juicio, el misterio que rodeaba el destino de Gretchen persistía, dejando a su familia desesperada por encontrar respuestas. En un intento por descubrir la verdad y llevar a Gretchen a casa para una despedida adecuada, las autoridades ofrecieron a David un acuerdo de culpabilidad. Según los términos del acuerdo, David podría declararse culpable de los cargos menores de asesinato en segundo grado y secuestro a cambio de revelar la ubicación de los restos de Gretchen. El cargo de asesinato en segundo grado conllevaba una pena máxima de cadena perpetua, en contraposición a una posible pena de muerte por el cargo de asesinato en primer grado. David aceptó el acuerdo de culpabilidad y poco después reveló a la policía el lugar donde podría encontrarse el cuerpo de Gretchen. Las fuerzas del orden encontraron sus restos en una zona boscosa cerca de Bush Road y Indiantown Road. Durante la audiencia de sentencia, el tribunal se enteró del evento que condujo a la trágica muerte de Gretchen. Un compañero de trabajo de David testificó que a principios de 2020 notaron que David mostraba cambios de humor, lo que los llevó a advertirle a Gretchen que se mantuviera alejada de él. Reflexionando sobre esto, el compañero de trabajo expresó remordimiento, declarando que le dijo a Gretchen que él estaba mal y que necesitaba alejarse de él.
Además, se supo que solo una semana antes de la desaparición de Gretchen el 15 de marzo, a las 10:30 p.m., David fue arrestado. Fue detenido y acusado de resistirse a un oficial con violencia después de que la policía respondiera a informes de su comportamiento errático que incluía sudoración, deambular y supuestamente acercarse a adolescentes en una plaza al aire libre en Riviera Beach, Florida. Cuando el oficial se acercó a David para interrogarlo, observó que se había colocado cinta adhesiva negra sobre la placa de su licencia en un intento de alterar la apariencia de un 6 para que pareciera un 8. Supuestamente, David afirmó que su hijastra era responsable de la alteración de la cinta, sugiriendo que le gustaba jugar con ella. Sin embargo, cuando David se inclinó hacia su camioneta para recuperar su licencia, el oficial, percibiendo una amenaza potencial, sacó su arma e instruyó a David a salir del vehículo y acostarse en el suelo. Cuando otro oficial intentó arrestar a David, él cerró violentamente la puerta, golpeando el brazo del oficial en el proceso. Preocupado de que David pudiera estar alcanzando un objeto oculto, el oficial gritó comandos urgentes. Después de que David cumplió y estaba en el suelo, fue arrestado. Durante la audiencia de sentencia con respecto a la muerte de Gretchen, Sarah Carey, la hermana de Gretchen, se dirigió directamente a David, expresando su profunda condena. En respuesta, David también se dirigió al tribunal, reflexionando sobre el carácter de Gretchen y el impacto de sus acciones. Reconoció la influencia positiva de Gretchen, describiéndola como alguien que traía luz a este mundo oscuro. Sin embargo, también admitió sus propias fallas, reconociendo su cobardía y las consecuencias irreversibles de sus elecciones. Durante el proceso judicial se reveló que David había luchado con el trastorno bipolar durante un periodo prolongado y estaba batallando con una tormenta interna. Expresó al tribunal que Gretchen había intentado sacarlo de su estado mental oscuro, mostrándole la belleza y la maravilla de la vida. Sin embargo, explicó que cuando surgió la pandemia de COVID-19, sus percepciones distorsionadas la interpretaron como un evento apocalíptico. Tras la audiencia de sentencia, el fiscal del condado de Palm Beach comentó sobre el resultado, afirmando que nunca es ideal que alguien que comete un crimen como este reciba algo menos que la vida, pero esto es lo que la familia quería para proporcionar cierre. A pesar de los procedimientos legales, las autoridades se han abstenido de divulgar los detalles específicos de cómo Gretchen Anthony encontró su fin.